contacto. Claro que Muy hace bien. contacto. Dicen que hay una foto que lo roza, que le roza la Claro que pierna. hace contacto. Ok. 3 partidos. Toño Valle, Sí. ¿apruebas o repruebas? Completamente reprobado. Completamente. Ni cerca de lo que tendría que haber pasado. Salió muy barato. Mi muy hermana. barato. Repruebo, yo había dicho ayer y les había dado el caso del árbitro que agredió a un jugador y que le dieron 12 partidos. Curro Ni Hernández. siquiera es la mitad de esto. Medio torneo, te dije yo ayer. Yo cada vez que pasa estas cosas, perdón por ser culto, ¿no? Me acuerdo tanto de este libro maravilloso, La visión de los vencidos, del mejor historiador mexicano, GOAT, don Miguel León Portilla. Y claro, ¿cómo se llama el presidente de la liga? Miquel ¿Cómo se apellida? Arriola. El comisionado, ya es el comisionado interino. Miquel es como Miguel, ¿no? Es vasco. Ya. O sea, estás ¿Tú viendo crees que lo perdonó por ser conexiones, español? estás viendo conexiones, complots. O sea, si hubiera sido el profe Cruz, le caen más partidos de castigo, es lo que está tratando de decir Álvaro Morales. A Nacho Ambriz. Uy, ¿te acuerdas de Cuauhtémoc, uno de nuestros últimos emperadores? Bueno, no nuestro, sino del Imperio Mexica. Sí. ¡Pobres pies! ¡Pobres pies! Perdón, 3 partidos. O sea, esto es un hecho. Vino un técnico español, es un hecho, y soltó una patada. Eso es un hecho. Pero ¿fue el tema de ser español o fue el tema de ser el técnico de Chivas? Si es el técnico tal vez de Ambas Querétaro dos o de en par Puebla, puede ser. No lo sé. A mí me parece que pesa más A ver, el tema de Chivas ¿cuál es tu hipótesis? que si hubiera sido un equipo chico, Ajá. y pongo al Puebla, para que nadie diga, o sea, yo le voy al Puebla, pongo al Puebla de ahí de por medio. Si hubiera sido el técnico de Puebla, menos mediático, sin tanta atención, el castigo hubiera sido ejemplar. Yo tengo que mis se dudas. llama el presidente de Puebla, difícilmente se hace algo al respecto. Tengo otra teoría también que no está peleada con la tuya, Ok. puede agregarse a la suya, que acaba de llegar al fútbol mexicano. Y es como, lo acabo de contratar. O sea, ahora tiene más partidos de suspensión que puntos, Chivas. No sé. ¿Pero qué? Pero... O sea, el hombre tiene más suspensión que puntos conseguidos. O sea, y Ok, alguien le diga, oye, lo acabo de traer, mira, el negocio se me cae, se me viene abajo el changarro, y le dijeron, bueno. O sea, Estuvo bueno lo que dijiste, pero creo que no. Chivas tiene lleva 4 ok, puntos. tiene 4. Pero no importa, no Ay, importa. ok, porque acaba de El hermano llegar. te lo iba a festejar, obviamente. Solo que tengo una objeción con Ok. el Puebla, porque dice ese ejemplo, Sí. es del tío Richie. Eso sí. Es A ver, el le tío importa Richie. muy poco al tío Richie del equipo. No, pero, muy pues, poco le importa. pero igual una llamada para pensar. ¿No ve ¿cuál los es? juegos del Puebla No, en su pues, yate? no, Ni yo en no. su yate ve los Ni juegos del eso, Puebla. y eso que vende teles. Pero Ni así, ni así. a lo mejor le llega un ¿Cuál mensajito, es? aunque sea, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis de que solo sean 3 partidos cuando a Nahuel le dieron 11? Sí. Cuando Fernando Hernández, que dio un rodillazo, le dieron 12 partidos. Cuando a Sermatén, que rozó a Ramorrizo, le dieron 1 año. Cuando a Pablo Aguilar le dieron en su momento 10 partidos. Él tiró una patada. Sí, Para es un ti hecho. hace contacto. Para mí también hace También, contacto. para mí. En una toma yo veo con el árbitro, tú ves. Yo a James. Yo también Ok. a James. Ok. Yo a James. ¿Por qué nada más 3 partidos en tu hipótesis? Mi hipótesis es que Chivas pesa. Todavía pesa. ¿A Mauri no es lo mismo que don Jorge Vergara? No, no tiene el mismo peso. No es un dueño del perfil tan alto que era su padre, pero Chivas, la marca, pesa. Un técnico que va llegando, extranjero, que nos vendieron de trotamundos, que venía a ayudar al Guadalajara, lo protegieron. Lo trataron bien. Yo también creo Por que ser está protegido. español, por ser extranjero. Esa es por tu ser de hipótesis Chivas. y está No, estoy buena. preguntándote. No, yo no diría eso. Yo diría porque es de Chivas. Porque es de Chivas. Yo diría porque acaba de llegar y es de Chivas. Ujú. Es como de... Y está mal. Por lo que sea. Porque además, es español, imagínate, se o fue porque es de Gago. Chivas, Mira, o porque va llegando, Se o fue porque es de equipo Gago, grande. se fue Gago. Está La mal. lucha de poder dentro de Chivas, de lo que ha pasado con las directivas, de los europeos, con los locales, etcétera, y que ahora pase esto y te lo suspendan todo el torneo, no, bueno, se te entra agua por todos lados, ¿no? Al barco. Esto es una vergüenza. 3 partidos. ¿Tienes el calendario ahí, hermano? Creo que lo tengo acá. Yo, de hecho, Te va. exactamente. Los partidos que se estaría perdiendo el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquí tengo América, aquí tengo Cruz Azul y aquí creo que tengo Es Querétaro Querétaro. y Ok. después En casa, este fin de Ahí semana. te va. Querétaro. Ajá. Ok, Querétaro, Tijuana y Toluca. Exacto. Ujú. ok. ¿Cuánto era lo mínimo que decías tú que había que darle? No me preguntaste, pero Ahora sí. 10. 10 partidos. Quiere decir que hasta la 15, ok, hubiera sido
ahí en ese lapso estaba Pumas, América, Cruz Azul y Monterrey. ¿Tú cuánto le hubieras dado, hermano? Yo 12, yo decía 12 porque 12. En ese lapso Eso es lo que sería había pasado. Cruz Azul, América y Pumas. ¿Tú cuánto le hubieras dado? Medio torneo también, 8 partidos. 8 partidos. 5 más 8, 13, ok. En ese lapso Cruz Azul, América y Pumas. sí, Solo sí. se hubiera salvado de Y Monterrey. tampoco pienso que Mikel Arriola hizo esto para decir, no, si lo he hecho 8 ya se pierde Cruz Azul, América y Pumas. Él No. va a decir, No. no, la comisión disciplinaria. Exactamente. ¿Y con qué te hubiese dejado a ti satisfecho? Todo el torneo. Todo el torneo. O sea, hermana, Incluyendo posible o sea, liguilla, play-in, con- ta, ta, ta. bajo qué Lógica, digamos. lógica Sí, sí. vino a patear al No. Fue a patear al- Perdió la cabeza. Sí. Fue a patear Y al- lo quieren justificar. Fíjate nada, si él hubiera sido inteligente emocional, digo, no es algo que propongo, pero hay futbolistas ¿Te estás arrepintiendo? No. Hay futbolistas, no quiero decir nacionalidad, que en ese empujón Se caen, ruedan, giran, marometan. hubieran fingido un coma. Sí. Hubieran fingido un Neymar coma. se pierde un año de... ¿Qué hubiera pasado si él finge un coma? No, pues, No, el perjudicado es el de León. exactamente. Fonseca, Totalmente. que todavía no se ha anunciado, no sé si ya se anunció Sí. la... ¿Cómo consideran la sanción de 3 partidos para Óscar García por patear a James Rodríguez? ¿Exagerada, justa o pusilánime? Palabras, Qué una gran lindo. palabra. Tenía mucho que no usaba esa palabra. Qué lindo, me Hubieran encanta. puesto culebra de serpiente. Fanatizados como el tarado ese que agredió al de Pachuca, pues hay muchos porque no saben canalizar su supuesta pasión y con el bajo nivel educativo alcanzas esos grados de fanatismo increíbles, ¿no? Que te llevan a querer matar al de enfrente porque trae otra playera. Pero los protagonistas sí tendrían que estar mucho mejor parados en eso, estar conscientes del mensaje que deben enviar. No es lo mismo el fútbol de ahora que el fútbol de hace 20 años en ese sentido, es mucho más delicado el asunto de la violencia, no hay que abonarle. Y eso que ustedes mencionan parece que no tiene un impacto directo, pero con estadios semivacíos en esta liga, de verdad que el impacto es directo. Para mí es muy claro y se los digo, además como papá, yo primero voy a querer llevar a mis hijos a ver un partido de básquetbol, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, un partido de béisbol, por todo este tipo de descuidos que se van sumando y no lo digo yo, los estadios están semivacíos en esta liga y esos detalles son importantes. Estoy totalmente de acuerdo. Además, se supone que es un técnico, digo, no lo vamos a marcar para siempre, cualquiera se puede equivocar, pero como tú bien dices... Es la liga, no es el técnico, pero es la un liga. técnico que a nivel de la consideración de los analistas es, bueno, estás por probar tu capacidad, ¿no? Has tenido un récord, pero estás por probar tu capacidad para manejar jóvenes. Y si el líder transmite esta histeria a los jóvenes, pues imagínate al rato, oye, profe, pues es que también yo por ir a combatir con todo, mira, me tiré esta barrida. O sea, si alguien tiene que transmitir madurez, serenidad a un grupo de jóvenes, es el líder que ya tiene 50 años, ¿no? Y es jornada 4 contra el León. ¿Qué pasará en liguilla si es que realmente esta es la tendencia del temperamento del señor García? Sí, y además un hecho que hay que tomar en cuenta es muy raro que en 4 fechas, en las 11 expulsiones que ha habido hasta ahorita en el campeonato, 6 de jugadores y 5 de integrantes del cuerpo técnico. Ahí van. Es altísimo el número, altísimo. O sea, 6 jugadores que viven la tensión, la calentura de los partidos, solo 6 expulsiones hasta ahorita. Y de cuerpos técnicos, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto que Paunovic y el profe no los expulsaron, No los Nomás sancionaron. pelearon, pero no se expulsaron. Y no solamente son los únicos, ha habido otros partidos, aparte de lo de Lema,Gonzo, Pauno, Osorio, Sí. hay varios entrenadores que han entrado en Sí, y que no los han discusiones expulsado. en este torneo, ¿no? Sí, Que no los han expulsado. está muy alterado el asunto en las bancas ahora. Sí. Ahora la mayor indisciplina está en las bancas, no en la cancha. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque, mira, en la fecha 1, el Chatito Rodríguez, auxiliar de Santos. En la fecha 3, Darwin Quintana, auxiliar de Pachuca. En la 3 también Gustavo Lema y Gonzalo Pineda. Y en la 4, Óscar García. En esta 4, un expulsado nada más, el técnico de Chivas. Nadie más. El Óscar García se equivoca primero escondiendo el balón. Ahí estás Sí, muy sí. mal, ¿no? Tú deja que se juegue, vas a hacer tiempo, que además no habla bien de lo que está haciendo con tu equipo. Yo prefiero que mi equipo no juegue ahorita, no le doy la pelota al rival, ¿no? Ahí se equivoca. Y después si pierde la cabeza, hace bien en disculparse. Luego, No, está bien, muy bien, disculpa, me parece muy oportuna su disculpa. Pierde la cabeza, él habla de esa calentura que se da en los partidos, eso sí lo podemos comprender, pero un técnico tiene que estar como que más protegido en ese sentido, no es fácil que un jugador pierda la cabeza. Yo no sé si el hecho de que un pequeño desplazamiento
lo hace irse para atrás y casi matarse contra la banca, lo hace enojarse consigo mismo. O sea, porque ¿por qué no me pude detener? Él ya está molesto y no sabe ni con quién. Claro. Y luego ve la marabunta ahí de piernas y tira la patada, Claro. muy mal tirada también, Claro. además. O sea, físicamente no está en plenitud de condiciones. Eran 5 partidos por la patada y uno por fingir la falta, ¿no? Por exagerar el empujón. Yo les voy a decir una cosa No nada más. exagera, lo desbalancea. No, por eso digo, Yo creo que sí que se exagera, empieza- se enoja consigo mismo se porque empieza para atrás. un empujoncito lo deja. Pero mira, Pero se empieza a ir para atrás de Mira, manera mira, exagerada, vamos ¿no? a ver, el empujón es del jugador con un solo Un brazo. toquecito. y no- pero es y como, no- quítate porque voy por el pero balón. no toma me impulso. estorbes. Yo creo que lo mueve un Fonseca, poco. sí. Yo creo que lo mueve un poco y luego él Ahí sí. pierde el Como que control. quiere exagerar, ¿no? Y ahí Mira, mira. No, Pierde el control. No, es yo, que le faltan piernas, Además, eso para también, sostenerse eso y para también. tirar patadas. creo que exagera. Yo les voy a decir una cosa. Jornada 4 con resultados frustrantes para Chivas por cómo sea el partido. Sí. ¿Qué va a pasar cuando Chivas esté quedando fuera del play-in, cuando Chivas no pase directo a la liguilla o lo que sea que vaya a pasar con el Guadalajara? Sí. Y como dices tú, perdón, termino rápido, como dices tú, Javier, no vamos a hacer leña el árbol caído, apenas lo estamos conociendo, todos nos equivocamos, perfecto con eso, pero ya está mostrando los colores. Y yo creo que al interior de Chivas tiene que haber cierta preocupación de qué va a pasar cuando la presión crezca. Está registrado en la federación con 1,84 de estatura y 100 kilos de peso. Sí, ya. Oscar Yo García. creo que el primer, o sea, se siente humillado, lo mueven un poco, luego él da 2 pasos para atrás, un poco exagerando, y luego sí, cuando mete la pierna para atrás, ahí se desestabiliza y luego ya está sobre el borde, ¿no? Yo creo que es difícil mover a una gente de 100 kilos. Ahora, para que no suene esto, porque a veces lo decimos de manera solapadora, ¿no? Y decimos, a todos nos puede pasar. Yo creo que no a todo mundo le pasa, ¿no? Yo creo que hay independientemente seas técnico, jugador, arquitecto, etcétera, yo creo que hay mucha gente que sí sabe controlar la inteligencia emocional y decir, aquí me estoy llenando de frustración, pero no actúo violentamente. Y un entrenador debe tener eso entrenado. ¿Cuántas veces a Miguel Herrera, que sigue siendo ya un viejo adorable, a Miguel Herrera la vida no le ayudó para contenerse y controlarse y perdió por el enfrentamiento con Martinoli la posibilidad de tener otro ciclo con la selección mexicana? Y hoy Vasco. Miguel Herrera sigue siendo, y el Vasco sigue siendo este técnico que tú metes las manos al fuego porque el próximo, digamos, intercambio verbal ahí se quede de Miguel. No, Miguel no ha cambiado tampoco, ni el Vasco, ¿no? O sea, por más que seas abuelo y que tengas 60 y tantos años, a veces no terminas por controlar, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Fonseca lo empuja? Él pierde un poco el equilibrio, él termina digamos que en la banca deteniéndose, en el techito de Lo la banca. lo ayudan a un detenerse. poquito. Y en lugar de hacer esto de ir a la cancha, salir de su zona de técnico, se para simplemente ahí donde quedó, ya toma la vertical, ahí se queda y espera qué pase con el árbitro. No, pues genial. Categoría. Hoy no estaría castigado. No, déjate estaría eso, castigado. categoría, estatura y el mensaje para sus jugadores. Ni que es lo siquiera más lo hubieran importante. echado del partido. Sí, lo que pasa es que ahí entra la calentura que él menciona, ¿verdad? A él lo desplazan, No, se va para el atrás, auxiliar fue el todo que eso habló de hace la que se calentura. caliente más. Yo creo que también lo que más se puede recriminar es su actitud inicial, porque ahí no hay ninguna calentura de por medio. No. ¿Cómo se te ocurre como técnico que sale un balón y tú se lo vas a esconder al adversario que viene a sacar de banda, ¿no? Teóricamente. Y ahí es en Desde ahí condiciones, puedes provocar una en bronca, condiciones Roberto. tranquilas. Claro. Ahí sí, ese es un error garrafal. Después puedo entender, aunque no justificar, que te calentaste. Pero es que tú empezaste con eso que no tenías por qué esconder esa pelota. Y el contexto es importante, no sé qué tan real, pero esta fama, ¿no? De que, bueno, viene el colmillo sudamericano, viene la marrullería, lo que quieran. El tipo viene de Europa, el tipo viene de España. ¿Cuánto va el Entonces, marcador ahí? el marcador va 1-1. Ah, ahí, ¿no? pues No, entonces- 1-0. 1-0. 1-0 y el portero sacó la pelota. Entonces el portero estaba fuera de posición y él quiso ganar tiempo pasando la pelota por detrás mientras el portero Pero, retomaba su Entonces, posición. contratas a alguien desde Europa para que te traiga otro tipo de valores, otro tipo de metodología, y en la jornada 4 pasa eso. Sí, no pasa. Sí, bueno, increíble. No es un buen ejemplo. Yo creo que hay una respuesta, a ver si lo puedo explicar bien. Yo creo que hay una respuesta un poco aprendida, ¿no? De macho alfa. Mal entendido, ¿no? Es el tema de, si tú te metes conmigo físicamente, yo respondo físicamente. Porque si no respondo en el mismo nivel, me van a decir que no tengo la suficiente hombría, que no soy valiente. Yo creo que es un poco esa la reflexión. Pero bueno,
ojalá que cambie, ojalá que este precedente le sirva para ahora, pues buscar como cuando te encomiendan el servicio social, ¿no? Ahora que sea pues el más generoso y el que Horas más de salude a trabajo los social. árbitros, que salude a los Horas de rivales, trabajo social. ¿no? O sea, Sí, reivindicarse. sí. Y Bueno. intentará hacerlo seguramente. Ahora, la disculpa, Roberto, yo pienso que era lo mínimo, o sea, era obligatorio, aunque no la sintiera, pues es un protocolo, o sea, no puedes Pero decir, algunos no lo me hacen disculpo. O lo hacen de otra forma. Él reconoce su error. No, ni modo que no. Alguien pudo disculparse y decir, es que la calentura y el jugador me aventó, yo tuve que responder. No, él dice, me equivoqué, Que no es garrafalmente. adecuada esta conducta. Sí, baja los cuernos, baja la cabeza y esa parte está bien. Sanción interna debería tener, o sea, Ya sabes que en Chivas no pasa nada. no, ningún, pasa nada. no te preocupes, Puedes porque además, tomar cuetones, no además, pasa nada. fíjate, si hay sanciones internas, te saca un boletín cualquier club y te dice sanciones internas, pero no serán públicas, ¿no? Y ya cuando están ahí en corto y no lo vuelvas a hacer. Y luego, oye, ¿qué pasó? Lo castigamos económicamente. Sí. ¿Y quién lo comprueba? ¿Cómo vas a saber si realmente eso... Nadie lo comprueba. ¿no? Además, no te vas a enemistar con tu técnico. Yo no sé si también aquí incide esto de que hay sanciones como esta que tienen que ver con que el adversario reclame o no. Hay cosas que se persiguen más fuertes. El adversario dice, quiero que lo castigues por lo que me hizo. A este jugador que lastimó a mi futbolista, métele más partidos. Yo que aquí el León, pues Es que no no lastima hizo a nadie. nada y no tenía por qué hacer tanto al respecto. Oye, por favor, castiga a Oscar García. No, León. yo creo que si no intervino el León, que yo creo que así fue, es lo más sensato y eso hace que no sea tan drástica la sanción, creo. Sí, James se entera después de que esa patada Sí, existió, ¿no? sí. Así de claro. Y el grupo Pachuca normalmente cuando le aplican castigos a algunos de sus jugadores no protesta, no reclama, y el León igual. Esa es una línea, digamos, empresarial. A ver, raza rojiblanca, ¿qué escándalo se armó con el profe Oscar García? No me digan que todavía no se enteraron de la patada que le metió a James Rodríguez en el partido contra León. Sí, así como lo oyen, el entrenador de Chivas perdió la cabeza y le soltó un zapatazo al colombiano en medio de un broncón que empezó porque Nico Fonseca no le quiso dar el balón al español. Imagínense el show y claro, la comisión disciplinaria no se iba a quedar de brazos cruzados. 3 partidos de suspensión le cayeron al míster rojiblanco, lo que significa que se perderá los duelos contra Querétaro, Xolos y Toluca. Pero ¿qué creen? Aparte del castigo deportivo, también le toca aflojar la billetera, porque tendrá que pagar una multota que ronda los 67,884 pesos. Y ojo, porque eso es solo una parte de lo que le pudo haber tocado, porque según el reglamento, la sanción podía ser de hasta 15 partidos y más de 300,000 pesos de multa. Así que, dentro de todo, salió barato el asunto. Ahora la bronca para el rebaño es cómo se las van a arreglar sin su DT en el banquillo. Todo apunta a que su mano derecha, Manuel Expósito, será quien mueva las piezas desde la línea de banda en estos juegos clave. Y claro, la afición ya está con el Jesús en la boca porque se vienen partidos importantes y no tener al entrenador en el área técnica siempre complica las cosas. El primer reto sin Oscar García será este sábado 1 de febrero en el Estadio Akron, cuando Chivas reciba a Querétaro a las 17:05, tiempo del centro de México. A ver cómo reacciona el equipo y si este castigo no termina pasando factura en el rendimiento del rebaño. Y aquí es donde las cosas se ponen serias, raza. Porque una cosa es que el profe se pierda 3 partidos, y otra es cómo va a responder el equipo en su ausencia. Y no me vengan con que no va a afectar. Claro que afecta, y bastante, porque nos guste o no, la figura del técnico en la banda pesa, y más cuando necesitas reacción en momentos clave. ¿O qué? ¿Vamos a hacernos los ciegos y decir que todo va a fluir como si nada? Miren, el rebaño viene de momentos irregulares, y justo cuando parecía que el equipo agarraba ritmo, ¡pum!, te quedas sin el DT. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a levantar la voz cuando el equipo se caiga en el segundo tiempo? Porque sabemos que en Chivas ese ha sido un problema últimamente. ¿O me van a decir que la banca va a resolverlo todo solita? Hay que ser realistas, raza. No tener al entrenador en los próximos juegos nos deja en una posición incómoda, y si los jugadores no se ponen las pilas, podemos estar hablando de puntos que luego nos van a costar sangre. Y ojo, porque Querétaro no es ningún flan, ¿eh? Muchos se confían porque no es un equipo grande, pero estos partidos son los que más te complican. Van a venir con todo porque saben que Chivas está en la mira, y si les das un poquito de ventaja, te pintan la cara en tu propia casa. ¿Y qué va a hacer Expósito en el banquillo? Porque aquí es donde se va a ver si tiene el carácter para aguantar la presión, o si nomás va a estar de espectador esperando a que los jugadores resuelvan solos. La afición quiere ver entrega, quiere ver garra, porque si hay algo que no se le perdona a este equipo, es que se arrastre en la cancha.
Si hay que meter la pierna fuerte, se mete. Si hay que presionar desde el minuto 1, se presiona. Pero nada de esa pasividad que a veces nos cuesta partidos. Ya está bueno de dejar ir puntos por desconcentraciones o por jugar a medio gas. Con o sin el profe en la banda, estos 3 juegos son claves y el equipo tiene que responder. ¿Y la sanción al profe? Miren, la verdad sí, se pasó de lanza con la patada, pero tampoco vamos a hacer un escándalo como si hubiera bajado a golpear a medio equipo de León. Hay cosas peores que se han visto en la Liga MX y han pasado como si nada. Que sirva de lección, que aprenda a controlar la cabeza, pero que nadie venga a decir que esto nos va a tumbar. Aquí lo importante es lo que haga el equipo en la cancha, porque si no sacamos buenos resultados en estos juegos, no va a importar si el profe regresa o no. Y hablando de cosas que afectan a un equipo, hablemos del karma, porque si hay alguien que lo está viviendo en carne propia, es Fernando Gago. Sí, raza, el mismo que dejó botado a Chivas sin decir agua va, ahora está sufriendo en Argentina. Y no me digan que no da un poquito de gusto ver que no todo le salió como él pensaba, porque aquí se fue como si nada, como si Chivas le quedara chico, y allá en Boca lo recibieron como el hijo pródigo, con los brazos abiertos, chequera lista y todo el apoyo del club. ¿Y qué ha pasado? Pues que el hombre nomás no encuentra el rumbo y ya lo están destrozando. En México nos vendió el cuento de que se iba porque no había tenido contacto con Boca, que no había nada, y al final, ¿qué pasó? A los días ya estaba allá, como si Chivas nunca hubiera existido en su vida. Y ahora, con todos los fichajes